nuevo pacto como si fuera un reemplazo. Sí, claro. Ya. Por eso, porque como hay que entender que en el contexto ha venido hablando todo el tiempo del pacto sacerdotal levítico, que es el primer pacto. Y de hecho empieza hablando así, el primer pacto tenía legislaciones sobre el lavatorio, sobre sacrificios, sobre esta... ¿A qué se refiere eso? Levítico. Y no habla del tabernáculo, y no habla de los lavatorios, de los sacrificios. ¿Acaso a Abraham se le dio esa ley? Abajo comienza a hablar de las ofrendas. De las ofrendas y de todos los sacerdotes. Está hablando en ese contexto. Entonces el primer pacto, entiéndase ahí, el pacto sacerdotal levítico, ¿verdad? Y el nuevo pacto es el pacto sacerdotal de Mashiach, Que es conforme al orden que es de conforme al Melquisedec. orden de Melquisedec celestial del mundo venidero. O sea, que no es de aquí. No es de este mundo, correcto. ¿Estamos claros, no? Correcto. Entonces dice, porque, él dice, para remisión de rebeliones había bajo el primer, dice, los que son llamados reciban entonces la promesa de herencia eterna. Fíjate tu promesa de herencia eterna, que es el Ruach, las arras de nuestra herencia. Y es el Ruach eterno, es decir, el Ruach de Olam Haba. ¿Sí ves? Del mundo venidero. Del mundo venidero. La mente, la mentalidad que vamos a tener en el futuro, se nos ha enviado un adelanto. ¿Ya? Un adelanto de lo que nosotros vamos a pensar en el futuro, libres de pecado. Por eso Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Es correcto. O sea, que Él simplemente lo que ha traído a nuestra mente es lo que Él ha prometido y ha Eso, dicho con respecto a de nosotros. nosotros, es correcto. Pero el Ruach HaKodesh actúa en esa función. En función de su promesa. Por desde eso el dice futuro. que intercede Claro, ya en nuestra a favor nuestro, a favor porque es nuestro. una señal de que lo que nosotros vamos a ver en el futuro, ¿ya? Y habla por nosotros, quiere decir que eso es una señal, como expliqué con el hilo rojo, ¿te acuerdas? Un testimonio a favor de los que están ahí guardados. Así de simple, es una prenda de garantía, ¿verdad? Luego dice, porque donde hay que pacto o testamento, Aquí traduce el testamento. bueno, porque donde hay pacto necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Sí es? Claro. ¿Qué significa eso? Ahora, si hay una herencia, tiene que morirse primero. El dueño. Saber repartir una herencia, tiene que morirse el dueño. Claro, a menos que la quiera repartir en vida. Ah, menos que la. Pero lo normal, lo lógico, es que muere el dueño y reparte. Entonces Mashiach muere, pero resucita. Entonces, en virtud de su muerte, reparte, pero en virtud del sacrificio, Él es el que asegura, en virtud de su resurrección, Claro, asegura la repartición. la repartición. Así es. Entonces dice, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador esté vivo. Claro, no se hace efectivo. No se hace efectivo. Fíjate. Por eso tiene que por eso cuando el testador tiene herencia, buscan matarlo primero antes que se muera. Sí, Más sí, adelante, adelante la herencia. Sí, ¿cuántos no han matado para poder cobrar un seguro? Por ejemplo, eso se ve mucho en Estados Unidos. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí también, ¿verdad? Pero uno ve los casos más a menudo como allá. Aquí porque la gente ya no tiene ni seguro. Ya, pero allá que son millonarios y todo lo demás, esos seguros que se toman a veces y se ve como más frecuentemente, ¿no? Me Aquí llama- se ve. Me llama la atención, Ajá. disculpa, que en el 15 dice, para que interviniendo muerte para la remisión, Ajá. o sea, para la carga de las transgresiones que había bajo el primer pacto es el Levítico. Levítico, sacerdotal levítico. Entonces dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro, Entonces cuando dice los llamados, es que me baten solo los llamados. son los llamados. O sea, vuelve todo el tiempo, hacen los llamados. Los llamados. Es una decisión como personal mía, solo usted lo llama, venga. Como dice Pedro, debemos esta mañana, porque para ustedes, para vuestros hijos, es la promesa y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Llama. Esa es la pelea básicamente en el mundo y la diferencia Sí. en cuanto a la cristiandad que cree que todos podemos como- clamar. Exacto, como que hay un poder humano o un medio Ese es el humano. problema. Entonces, como tú puedes clamar, significa que tú puedes la vocación de corregirte. Señores, que estoy, hoy aparte de hoy soy bueno. Y no, nada. no. Entonces, eso es fundamental, el concepto de llamado y como consecuencia del llamado que recibimos, la Claro. promesa que viene de Juan 14. Es que es lo que el vemos Ruach. Ezequiel ahora, es Dios el que va a dar, yo daré un corazón nuevo. Eso no lo vas a poder Que el dar. cristianismo se impuso, hermano. Tenemos Sí. que entender que fue instituido Impuesto, sí. ya constitucionalmente por un imperio Claro. a
que todos Hace ya poco un hermano, creyeran en el Evangelio, sea pagano o no pagano. un hermano del Ecuador, creo que es, de los hermanos Gijón, puso allí una foto que decía, oye, pero ¿por qué la Virgen no se le apareció a los indígenas? Tuvo 15 siglos para aparecerse y se le apareció solo cuando vinieron los españoles. ¿No habría sido mejor que se le apareciera antes y evitar tanta sangre? Claro. Pero bien irónico. Claro, obviamente, ¿no? Cuando hubieran llegado ellos ya tenían un mismo lenguaje. Sí, un mismo idioma. Ahí sí, yo también creo en una Virgen. Son impuestos, hermano, son impuestos. Luego dice, bueno, el 17, el 18, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, o sea, ni siquiera el primer sacerdocio fue sin sangre, porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana de madera y orégano, que traducen hisopo allí, es orégano, ¿ya? Roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Sí ves? Esta es la sangre del pacto. Es como dijo Mashiach, esta es la sangre del pacto en mi sangre. ¿Verdad? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Con mi sangre, ¿entiendes? Con mi sangre. Entonces lo que hubo fue un cambio de sacerdocio y de, incorruptible. es correcto, y de sangre. Y de sangre. Básicamente, ¿no? De animal pasa. Hacia la de Mashiach, el sacrificio de Mashiach, ¿ok? La de un corbán animal a un... Entonces, fíjate tú, analicemos un momento ya lo que está diciendo aquí. Moshe, cuando viene este momento concreto en el que va a iniciar el sacerdocio levítico, dice, esta es la sangre que requiere el pacto que hizo Hashem allá con Abraham, pero que ahora lo va a demandar aquí a través pedagógicamente de este sacerdocio levítico, porque este es un pacto sacerdotal que va a empezar aquí, ¿verdad? Esta es la sangre del pacto. ¿Pacto qué es? Sacerdotal. Quiere decir que entonces los sacerdotes bajo el primer pacto iban a empezar a ofrecer sangre de animales, que era sangre de otro, pero en el futuro vendría el sumo sacerdote que ofrecería su propia sangre. Esa es la diferencia que está mostrando aquí, ¿verdad? Dice entonces, y además roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es declarado habilitado, ahí ese purificado, pero no es purificado. ¿Entiendes? El tajor. Es decir, lo que hablamos ahorita, si no es a través de Mashiach, no hay tikkun. Él está haciendo la analogía acá, dice, oye, en el primer tabernáculo, en el primer sacerdocio, ¿verdad? En el primer pacto sacerdotal, si no era rociado con sangre algo, no era apto para el culto divino. ¿Ya? Por eso dice que aquí casi todas las cosas eran declaradas aptas para el culto, o sea, tahor, cuando eran rociadas con sangre. Eso es una pedagogía, ¿verdad? De que nosotros, si nos vamos a comparar con esos utensilios, teníamos que ser rociados con la sangre de Mashiach para poder ser declarados aptos para el culto. Qué espectáculo esto, ¿ah? O sea, qué didáctica tan impresionante. Por eso dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Entonces dice, casi todo es declarado apto, o sea, tahor, según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre tampoco hay reconciliación. Fue pues, la palabra, perdón, remisión es la reconciliación. Es reconciliación, Sí, ¿verdad? claro, Que es más Kippur, profunda. Claro, es Kippur, que es la reconciliación. Lo que traduce en remisión es reconciliación o Kippur, ¿ok? Que es la reconciliación. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, te está hablando de los utensilios acá, el oro, el vasito, la menorá, todo, era necesario en aquel entonces, está diciendo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen declaradas aptas con sangre, con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Te das cuenta? Dice, ¿cuánto más? Vamos a hacerlo en otro lenguaje para que se entienda. Preste mucha atención que ya con esto vamos a ir terminando. Él está haciendo un Calva Homer que es un cuanto más. Dice, si las figuritas didácticas de este mundo con que funcionaba el primer pacto sacerdotal se tenían que declarar aptas para el culto, siendo rociadas con sangre de animalitos, de cabritas, de ovejitas y todo,
¿Cuánto más entonces las cosas que son del mundo venidero van a ser rociadas con una mejor sangre? ¿Te das cuenta? Entonces te está dando a entender que la cuchara, que la pala, que la copa, que el vasito, que las cositas que hacían parte del culto en el tabernáculo somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. Tú puedes ser cuchara de oro, puedes ser cuchara de plata o cuchara de cobre, que necesita ser rociado con la sangre de Mashiach para poder funcionar dentro del tabernáculo. Así está claro. En el código allí. Claro, no importa de qué material seas, ¿ya? Puede ser transportando, como dice Pablo, unos edifican con barro, con hojarasca, otros con perla, con oro precioso y todo. Y lo que está diciendo aquí es que si no había derramamiento de sangre sobre esos utensilios, no eran aptos para el culto. O sea que no dependía de sí mismo, de su composición, ni de qué estaba hecho. Ni de su función. Ni de su función. No dependía de eso, dependía de la sangre. Si no le caía sangre, no era apto para el culto. Por eso es importante que el concepto... ¿Por qué entonces lo relaciona también los bienes venideros? Por eso, Voy a hacer la palabra. por eso. Porque mira lo que estoy diciendo, la cucharita, el vasito, la palita, el trinche, con que se administraba el culto, antes de empezar en funcionamiento, lo primero que hizo Moisés fue regarlo con sangre. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Que es la sangre simbólica de un animal la que habilitaba o declaraba apto para el culto estos utensilios. ¿Cuánto más entonces en lo que pertenece al sacerdocio del mundo venidero, ¿ya?, tiene que ser rociado con una mejor sangre? ¿Ya? Porque, para reconciliar. claro, porque, a ver, para el culto, repito. Porque la pregunta sería, si tenemos ahora un tabernáculo celestial, ¿cierto?, ¿en dónde o a qué equivalen las figuritas de las cucharitas y los utensilios del tabernáculo terrenal? ¿Tendríamos que ir a buscar cosas en el cielo así allá? ¿O más bien está hablando de nosotros? ¿Ya? ¿Me explico? Como lenguaje simbólico, Claro. que representa a nosotros. Claro, a nosotros, como dice, hey, lo que era apto para el culto o se estaba dispuesto para el culto, tenía que ser rociado. Si tú hoy le vas a servir a Dios, ya no va a ser la cuchara la que va a servir, ya no va a ser la palita ni la copita, vas a ser tú. Claro. Tú, cuanto más tú, No las necesitas ser rociado con sangre, ya no de animal. Para apropiarse de la reconciliación. Claro, para que tú mismo seas declarado apto. ¿Y esto qué significa ser declarado apto? Que tu conciencia ha sido limpia. Por eso es que hace Pablo aquí, bueno, el escritor, un juego de sentido con la palabra tajor. Acuérdense que tajor es lo que traduce en limpio, ¿verdad? Contrario también. Contrario también, pero hemos dicho que tajor es lo que cumple lo que Dios ha dispuesto. Cumple. Lo que Dios ha estipulado, eso es lo que es tajor. Tajor, entiéndase, habilitado. Habilitado o apto. ¿Ok? Entonces, si los utensilios del tabernáculo eran rociados con sangre para poder ser tajor, porque no importaba si era de oro puro, o de plata pura, o de cobre puro, esa constitución de ellos no era lo que los hacía tajor. Los hacía tajor era la sangre que les era rociada. Eso es lo profundo que está diciendo aquí. Entonces, estos eran los utensilios del primer tabernáculo. ¿Cuáles son los utensilios del postrer tabernáculo? Nosotros. Ya, nosotros. Entonces nosotros vamos a ser tajor, no porque yo sea buena gente o haya sido bien criado, que vamos a hablar ahorita, porque no, el pecado está en todos, aunque no parezca. Aunque no parezca. Aunque haya sido formado hecho de... En un recinto, en un monje tibetano allá o en cuna de oro o lo que sea, ¿ya? Vas a tener las mismas limitaciones, porque no va a depender de ti la aptitud. Pablo lo decía, nuestra competencia no proviene de nosotros, nuestra competencia proviene de Dios. Claro. Eso, entiéndase competencia, aptitud, Pero tajor. eso está en 2 Corintios